Como cuando uno se enamora, no basta que sea de aquí, tiene que hacer de aquí para allá y de allá para acá, y tiene que haber una comunicación, si no, no lo hay. O sea, hay una mirada, y si yo voy, veo, hablo contigo y te hago hablar y tú me contestas, ahí hubo comunicación, ¿sí o no? Me regreso a la ciencia. Si yo nada más publico y publico y publico y publico, lo único que estoy haciendo es hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Cómo yo sé que genere comunicación? Cuando te están citando. Si no, no. Y entonces ustedes van a decir, me leyó, tuve muchas descargas, sí. Es como que tuviste un salón lleno de alumnos a donde nadie te echó un lazo. Ningún alumno siquiera se rió o se enojó o increpó. Todos se quedaron callados. Cuando viene alguien y levanta la mano y dice quiero hablar, eso es como el cerrar la comunicación. ¿Qué es lo que hacen estas bases de datos? Analizan si se cierra o no se cierra el círculo de comunicación. Es decir, no analizan a la revista. Qué bonita está hecha y qué contenidos de tanta calidad. Eso lo dan por sentado. Es qué tanto otras revistas están usando lo que tú escribes para seguir haciendo ciencia. Por lo tanto, no depende de que tú la publiques con alta calidad y bien bonita, sino depende de que otras revistas, que no sean tú, te citen. Y que entonces no se pare, ¿no? No se pare el fuego de la hoguera, porque si no, se va a apagar el fuego de la hoguera. Y entonces que alguien lea lo que tú dices. Si algún editor llega y dice, es que yo publico textos muy importantes, la otra vez me decía una editora, es que todo lo que yo publico en esta revista es de gran calidad, no entiendo cómo no he entrado al WOS. Y le digo, bueno, es que yo tampoco me entiendo. Te juro que tampoco lo entiendo. Si tú publicas textos de alta calidad, publicas, digamos, la frontera de la disciplina en educación en una revista. Yo no entiendo por qué razón nadie te cita. Si publicas lo mejor, o sea, si de verdad estás publicando lo mejor, lo que te hace falta es entonces instrumentar buenas prácticas que te permitan que la revista sea visible. Para ver si de verdad, capaz que está visible y ni así te citan. Híjole, no sé, está muy difícil, muy complicado. ¿Vas a decir algo, Alejandro? Ya se te olvidó. No te apures, ahorita te acuerdas. Bueno, entonces, ¿cómo y por quién son llevadas a cabo esas prácticas editoriales? Bueno, pues por los editores. Si la publicación académica tiene como fin ser un canal de comunicación, que era lo que decía hace rato, ¿cómo se construye y cómo se mantiene ese canal de comunicación en buen estado? Las revistas que nosotros hacemos son canales de comunicación. Hagan de cuenta que son como si fuera una estación de radio. ¿Qué audiencia tiene? ¿Alguien los escucha? ¿No? ¿Alguien le escucha su estación de radio? ¿Y para quién? Ay, es que es una estación de radio para mi casa. No, bueno, o si para tu casa, mejor organiza una cena los viernes. ¿Nunca han visto esas revistas que dicen, es una revista que tiene como objetivo publicar los resultados de investigación de la Facultad de Arquitectura? Adentro de la Facultad de Arquitectura, mis vidas, organicen seminarios de investigación, véanse más seguidos. Pero no tienen que armar una revista para eso, para comunicarse entre ustedes, no. Hay unas revistas que a lo mejor ya están incluyendo esos índices porque le envían al autor cuando su artículo fue citado. Sí, con las Altmetrics que lo hacen, sí. Pero ahora en lo electrónico, pero si la revista está en papel, de eso ni hablamos. Bueno, de esas revistas, por lo menos en la ciencia, la última vez que yo recuerdo que se enviaban los paquetes y se iban... Las separatas, ¿te acuerdas? Las separatas, eso fue en el 90 y cacho. Sí, no, ya. Ya en el 2000 todo fue electrónico. Por eso digo yo, ya por lo menos la ciencia tiene como 10 años que está mudada por completo a lo electrónico. Y cuando estamos todavía haciendo esta parte que no queremos soltar el papel, es como, suéltenlo, déjenlo ir. Si quieren hacer ciencia de verdad, dejen ir el papel, déjenlo ir, escriban sus poemas de todas formas, ¿no? Yo no sé por qué hay una preocupación por mantener eso. Cuando yo hice la propuesta de la revista me dijeron que fuera papel. Yo entrada dije, pues tenemos un discurso de sustentabilidad, tenemos un discurso, ¿para qué hacerle el papel? Pues da Además, miedo. en términos de procesos, no solamente el proceso editorial se tardaría más, porque tiene que pasar por otras instancias institucionales, ¿no? Para poder sacar la compra del papel. Ahora, aguas, hay muchos mitos que ahorita vamos a ver, no necesariamente es más barato, ahorita lo vamos a ver, hay muchas cosas, porque ni es más barato, ni es más fácil, ¿no? Ni es más visible, hay un montón de mitos al respecto que ahora justo en esta presentación están, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye y cómo se mantiene ese canal en buen estado, ese canal de comunicación de su revista? Las publicaciones pueden y deben ser diferentes. Yo no estoy pensando que una revista de arquitectura va a ser igual que una revista de arte, que va a ser igual que una revista de neurociencias. O sea, es que es distinta la historia, sí, es distinta.
Pero las prácticas editoriales y los procedimientos es deseable que se apeguen en cierto grado a estándares. Cuando hablamos de ciencia, se apegan a estándares. No importa que sea una revista de historia, no importa que sea una revista, yo que sé, de lengua y literatura, porque ya ven que siempre son los que más se quejan, ¿no? Las de artes. Es que no nos toman en cuenta. No, bueno, o sea, tú harás tus artículos de 80 páginas, ¿no? Mientras que los físicos hacen sus artículos de 6, ni uno está mal ni el otro está mal, cada quien, o sea, hay prácticas distintas, pero eso no quiere decir que no vas a poner el nombre normalizado de tu autor, eso no quiere decir que no vas a ponerle bibliografía, ¿no? O que vas a cometer errores en la redacción de bibliografía como si fuera libro, eso lo vamos viendo poco a poco, ¿no? Es decir, hay estándares y si ustedes quieren dedicarse a la editoriación científica, se tienen que apegar a estándares, ya sea como editores o como autores, ¿no? También. Ahora, una revista científica es un órgano de difusión sólido, con criterios de calidad editorial. Y esos criterios de calidad editorial están dados fundamentalmente, como ya decía hace un momento, por el proceso de revisión por pares, el famoso peer review. O sea, si no hay peer review, no estamos hablando de editoriación científica. Tiene que haber peer review forzosamente. El proceso de revisión por pares que tiene que ver con, me llega el texto, yo lo mando a revisión, los revisores me dicen sí o no, mando un desempate, no sé qué, todo este proceso. Ahora, debe tener contenido científico. ¿Ustedes saben cómo se mide el contenido científico de una publicación científica? ¿No? Podríamos hacer un ejercicio, pero si quiere lo hacemos hacia la tarde. Ustedes ven la tabla de contenido, por ejemplo, de una revista, y solamente se considera contenido científico lo que fue, no solamente lo que fue revisado por pares, sino aquella publicación que tiene resultado original de investigación y que es considerado relevante porque lo aceptó porque lo aceptó un par, pero no todas necesariamente tienen el 100%. Yo no quisiera, es que no quiero balconear a ninguna revista mexicana, sería mejor poner, la puerta está cerrada, vamos a ver una porque es un taller y yo quisiera hacerlo como taller para que parezca que es taller. Vamos a ver una revista, la que sea. Ustedes, pero fíjate que esa ha tenido esta discusión y creo que es interesante el caso, porque Artes de México, una cosa, es que ahí la discusión que abrió Eduardo Aguado me parece que no abrió, digamos, todo el campo del conocimiento tal cual, porque se le olvidó decir a Eduardo que WOS no solamente acepta revistas científicas y acepta libros también, sino acepta una cosa que le llama también, ¿cómo le llaman? Es una tipología documental que se llama, journal content, a donde incorpora revistas, digamos, incorpora contenidos que no son necesariamente científicos, pero que son citados por la ciencia. Y ahí entra, digamos, el Journal of American, no sé cuál, entra Artes de México, entran varias, pero vamos a ver otra, porque esa evidentemente no tiene el interés de ser científica. Lo que sí valora WOS, y que eso me parece importante, es que WOS dice, a ver, a mí me interesa saber con quién están dialogando los científicos. Y, por ejemplo, había otra cosa, él también criticaba y decía, en el caso de la crítica que hacía Eduardo, decía, y me parece un error, así, ¿no? Porque estaba enojado, y me parece un error que coloquen a Artes de México como una revista ¿de qué área era? De ciencia de los materiales, cuando todos sabemos que es una revista de arte que yo tengo en el jardín de mi casa. Papi, cuidado, quien le está citando son las áreas de cerámica, son las áreas de diseño industrial, que le prohíbes al diseñador industrial que revise la revista Artes de México para decir y hablar de las cerámicas y de sus procesos, y revistas también de química para hablar de cómo se construyen las cerámicas. No le puedes prohibir a los investigadores que tengan tratos digamos, con determinados contenidos. Nadie está diciendo que esas revistas sean científicas. Lo que sí es que están siendo citadas por científicos, que es distinto. Pero vamos a poner un ejemplo, el que quieran ustedes de la revista que se les ocurra, y vamos a ver su contenido. ¿Cuál quieren? Una, no sé, la que se les ocurra. Pero Plus One son muchas revistas. Plus One es un mega journal, no es un journal, y es mucho más difícil analizarlo en ese sentido. Sí. O sea, yo decía eso porque ahí se puede trazar incluso los comentarios que otros hacen fuera del...
No, claro, pero esa más que ser un journal es un mega journal y entonces tendría como muchas revistas incluidas dentro de sí misma. Y no es que no la quiera analizar, es que no vamos a acabar nunca porque son enormes. Entonces, una revista que sea una unirevista, no un mega journal, no es decir, no es una revista de revistas. Ajá. Pero está en línea y está abierta. Sí, pero... A ver, vamos a poner otra. Díganme una que conozcan de acá, no se vayan tan... Vamos a ver la Mexicana de Contaminación Ambiental. Sí. Digo porque aquí estás que te interesa el tema de contaminación, ¿no? Entonces vamos a ver, Revista Internacional de Contaminación Ambiental. ¿Sí? Y sí, claro, si la revista está en papel, pues no la puedo ver. Yo voy a entrar a su número más reciente, este es el Ambiente OJS, entonces voy a entrar. ¿Cómo yo sé, cómo voy a calcular el contenido científico? Es muy sencillo. Yo voy y veo todas las tipologías documentales, yo tendría que ver acá, a donde dice, yo qué sé, acerca de, yo tengo que ver cuáles son los tipos de artículos que recibe. Ajá. Entonces aquí debe decir políticas de sección, o sea, la sección investigación, la sección reseñas, y entonces, aquí no lo tiene demasiado, bueno, sí dice que el artículo de revisión son resultados de una invitación expresa por parte del editor. Las notas técnicas son modificaciones técnicas analíticas o pruebas biológicas, no sé qué. Las comunicaciones breves. Entonces, aquí están las tipologías documentales, están señaladas. Con lo cual yo puedo identificar que evidentemente los artículos que dice artículos, estos son de investigación, y los de revisión, sí son, aquí el 100% es científico. Vamos a ver otra revista, vamos a ver. Porque hay otras que tienen... ¿Ve qué página más fea? No, pero este es cielo, aquí no la... Vamos a ver esta. Historia Mexicana del Colegio de México, ¿sí? Que este problema, por ejemplo, la que estaba contaminación ambiental no tiene problema. Casi todas las revistas de ciencia lo que hacen es que publican fundamentalmente ciencia. Pero ¿qué hacen las revistas de...? Y aquí para que vean, esta revista no está en Scopus, le ha estado costando trabajo subir. Sabemos que el Colegio de México es una institución muy reconocida y a las revistas les está costando trabajo llegar a las grandes ligas. Vemos el número primero. Este es un problema que tienen muchas, Esta revista, el problema que tiene, aparte es que tiene, pero ya no va a tener embargo de contenidos, pero vamos a ver un número viejito. Digo viejito porque los nuevos no los tienen liberados. Aquí está. ¿Ya vieron las tipologías documentales? Ustedes me ayudan a contar. Artículos, es que tenemos que contar el total. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me voy para abajo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, anoten 21, ¿sí? 21. Y ahora, de esto, ¿qué es contenido científico? Digamos, científico original y relevante. Vamos a suponer que todos los otros, ¿no? Que los 3 artículos, 4, ¿no? 4 artículos más el de revisión 5, más el de archivos y documentos 6. 6 entre 21, háganme la división, 6 entre 21 por 100. 6 entre 21 por 100, ¿a cuánto da? Vamos a ver. 6 entre 21. Así le hacen las bases de datos, es muy sencillo. ¿Sí? 6 entre 21, ¿no? Por 100. 28. Entonces, esta revista tiene 28%, claro, es un número viejito, ¿no? En los números más nuevos ya lo ha ido modificando, pero esta revista tiene el 28% de contenido científico. Se enojan los investigadores, es que las reseñas son muy importantes y nadie dice que no sean importantes. Lo único que están diciendo las bases de datos es que las reseñas no están publicando contenido original y relevante de un tema. ¿Cómo que no? Claro, porque el contenido original está en el libro, ¿no? Y pues en la reseña nada más lo estás reseñando. ¿Qué quiere esto decir? Que no puedo publicar reseñas, no de preferencia, no, es una revista científica.
¿Para qué querrías? Porque esta es una lógica todavía del papel. Una lógica del papel a donde la revista te ayudaba como a difundir los libros. Y tú dices, no, aquí son animales diferentes y cada cual se rasca con sus uñas. Y la revista no tiene por qué ayudar a que se difundan los libros. En papel menos todavía. ¿Quieres entablar una discusión? Genera un artículo de revisión a donde te pongas a dialogar con ese libro respecto de otro. Pero eso es muy común en las ciencias sociales. Esta es una costumbre. No lo siguen haciendo así, los colegas por supuesto, del Colegio de México lo están mejorando y están cambiando esas cosas porque ese tipo de cosas le cuesta mucho trabajo a las disciplinas. Te dicen, es que yo soy distinto, y tú dices, sí, pero es un medio de comunicación, insisto, ¿dónde está la parte como original? Hay muchas discusiones al respecto, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el peso? 75%. Sí, pero de la cantidad del contenido. No, ni te metas con eso. No estamos, si te fijas, cuando hicimos el análisis ahorita, así rápidamente, lo que hicimos fue contar la cantidad de colaboraciones. Sí. No importa si el artículo tiene 40 páginas y la reseña tiene una. No importa. Ah, porque entonces le pongo Arial 10. No importa si son 4 artículos recibidos y 4 artículos que se van a publicar. ¿Cómo? Pregunto ¿Perdón? en ese sentido. No te entiendo. Tenemos 2 secciones de la revista. Una de reflexión y una de investigación. Se recibieron 6 artículos y eso se publica. No importa si son 6 o son 20. No, claro que importa. Por supuesto, hay estándares por disciplina. No, hay estándares por disciplina, incluso hay estándares de periodicidades y hay estándares de cantidad de textos que se deben publicar. Para acabar pronto, una revista de ciencias sociales, que es lo que a ti te interesa, tiene que estar publicando del orden de 30 artículos al año, independientemente de su periodicidad, si quieres jugar a las grandes ligas, ¿no? Mientras que otras bases de datos no te ponen límite. En medicina es más, ¿no? Digamos, en ciencias sociales siempre las exigencias son más laxas, ¿no? Si te pareció mucho 30, yo no sé qué pensarías cuando te digo que las revistas de medicina, por ejemplo, tienen que publicar del orden de 45 artículos al año. Y ahí va a depender de tu periodicidad. Por ejemplo, si tu revista es semestral y tienes que publicar 30 al año, tendrías que estar publicando 15 al semestre. Pero si tu periodicidad es cuatrimestral, tendrías que estar publicando, trimestral, tendrías que estar publicando 10 cada cierre, y siempre 10. No es que en veces 8 y en veces 17, porque ahí viene el cierre del ¿cómo se llama? Ya viene el cierre de los tortibonos, y entonces ahora, no, es que siempre sucede. O sea, cuando vienen los cierres de las evaluaciones, las revistas quedan big de gordas, y cuando no hay evaluación, la revista se viene flaca. Y luego dicen, y luego viene el editor a quererme defender esa revista como una revista sólida, de importante. No, es una revista que viene a cubrir las necesidades de bonos de productividad para los investigadores. ¿Por qué nos hacemos tontos? Esto te lo pregunto básicamente porque la mayor dificultad para iniciar este proceso editorial fue recibir colaboración. Pues obvio, pero además, ahora te lo digo al revés, insisto, pues que toca esto verlo desde todos los lados. Si yo soy un investigador, es más, tú mismo eres un investigador y de verdad tienes que estar atrás de estar buscando colaborar en las mejores revistas del top 10, porque eres uno acá súper, ¿no? ¿Vas a publicar en una revista que están haciendo? Pero ¿como para qué? Sí, por supuesto, eso yo lo tengo muy claro. Pero ¿como para qué? Entonces, o el día que te conviertas en una revista que más o menos vaya funcionando, quizá ese día. Luego también toca preguntarse si de verdad hace falta que todas y cada una de las universidades tengan su propia revista, porque el día de hoy lo que tenemos es una explosión de producción y tenemos mucha gente que edita y mucha gente que escribe y tenemos muy pocos lectores. No nos hace, te lo digo con todo respeto, pero francamente no nos hace más falta revistas de casi nada. Científicas tenemos incluso un exceso. Y toca así discutir muy bien y saber que si de verdad quieres abrir una revista nueva, es un campo muy difícil en el cual toca, porque evidentemente nadie va a querer publicar contigo, porque hay un exceso de producción, hay un exceso. Bueno, ahora, entonces decíamos que una revista es, cuando hablamos de contenido científico, es que la estándar internacional, porque todos son estándares, es que este estándar debe ser el 75% del contenido. Es importante que sea el 75% de las colaboraciones. Hay quienes dicen, ay, es que como la reseña es chiquita, ¿no?
y el texto es grande, no, porque no es el tipo de letra que estás utilizando, es la colaboración que estás incorporando. Y la periodicidad. ¿Qué quiere decir con periodicidad? El cumplimiento con la periodicidad, porque esto afecta directamente a los indicadores bibliométricos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que directamente los indicadores van a depender, porque son indicadores, o sea, no es lo mismo el índice de precios al consumidor del 2015 que el de 2016, y no es lo mismo el factor de impacto de las revistas del 2015 que el 2016. Por tanto, las revistas tienen que cumplir la periodicidad de manera estricta, porque si no, no pueden incorporarse en los índices o les cuesta mucho trabajo posicionarse. ¿Qué quiere decir esto? Salir a inicio del periodo o incluso antes. Y las revistas en América Latina siempre lo entienden al revés. O sea, si mi periodicidad es enero-junio, eso quiere decir que mi revista tiene que estar directo al público, así ya para que la revisen directamente el 1 de enero o antes incluso, liberada, porque la periodicidad es el periodo de difusión de la revista, no es el periodo en que la estoy creando. Y yo siempre cuando pongo el ejemplo de un noticiario, cuando todavía estaba el noticiario de Carmen Aristegui, ahora ya no está ella, espero que pronto regrese, pero, o sea, si el noticiario empieza a las 6 de la mañana, empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 10. No es que empieza a las 10, dice noticiario de Carmen Aristegui de 6 a 10, ¿sí o no? Y no es que ustedes lo abren a las 9 y no hay nada, y a las 10 dice, ay, ahora ya empieza, no, entonces no, perdón. O sea, el noticiario empieza a las 6 y acaba a las 10. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la mujer no sé a qué hora llegue cuando hace radio, debe llegar antes. Y evidentemente las noticias que te está difundiendo son las noticias de un día antes, no son las noticias de ese día. Porque es el fenómeno, digamos, noticioso que se generó antes y que lo da a conocer de 9 a 10. Igual la clase empieza a las 9 y acaba a las 10. No es que ustedes llegan a clase a las 10, sus alumnos van a decir, ¿qué pasó, profesora? Bueno, igualitito sucede con una revista, con cualquier publicación periódica, cualquiera. Si la revista dice que va a tener una periodicidad semestral, o yo qué sé, bimestral, y que va a ser enero, febrero, insisto, eso quiere decir que el 1 de enero la revista está ahí. Que ustedes tuvieron que estar trabajándola y cerrando en noviembre con toda certeza para tener los textos listos y no sé qué, y el 1 de enero está saliendo. Incluso el día de hoy me va a decir ahora me va a decir Alex que incluso el día de hoy ya las revistas ni siquiera tienen periodicidad, tienen una cosa, las revistas científicas que le llaman periodicidad continua o le llaman print ahead. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme tienen los textos los van liberando con anticipación. Esto es para poder ampliar la ventana de citación, porque las citas caducan cada 2 años, cada 2 años caducan las citas para el conteo del factor de impacto. Entonces, si yo me tardo, si tengo una revista retrasada, bueno, de factor de impacto ya ni siquiera hablo. Espero estarme explicando. Por esa razón es que la periodicidad es importante, salir a inicio del periodo, justamente para no afectar los indicadores bibliométricos. Después, una revista es un órgano de difusión global, en el que todos los expertos de un campo disciplinar esperan publicar sus resultados, pero también esperan leer ahí. Hace rato decía Edwin, es que me cuesta mucho trabajo al principio que la gente mande los textos. Claro, no nada más que manden los textos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué razón los editores noveles que echan a andar una revista solamente se preocupan por quién va a escribir esta revista? Primero se tendrían que preguntar, ¿a alguien le interesa leer lo que yo podría editar? Y luego, pues capaz que hasta autores voy a tener, pero quizá nos estamos haciendo la pregunta al revés. No nos tenemos que preguntar quién quiere publicar conmigo, me tengo que preguntar quién estaría interesado en leerme y luego, ¿me encontrarían? O sea, ahora sí que de estar interesado en leerme, ¿me encontrarían? ¿Sabrían que existo? Y después, claro, si hay alguien que está interesado en escuchar o en leer lo que yo escribo, entonces sí vale la pena crear un medio. Y además, toca crear ámbitos temáticos específicos, porque si no también me estoy, digamos, como, sobre todo en la creación de proyectos nuevos, me estoy generando como un problema de competencia entre nosotros. Hace un ratito decía Iván que él estaba colaborando con la revista Cuadernos Fronterizos, que es una revista que se hace aquí en el norte y que tiene un montón de competencia, porque esa revista les está costando mucho trabajo posicionarse, las que tienen esos temas, porque hay un montón de competencia, hay más oferta de revistas que investigadores que estén tratando el tema. Simplemente en México,
de temas vinculados, por ejemplo, como cuadernos fronterizos, está estudios fronterizos, está Frontera Norte, está Migraciones Internacionales, está Norteamérica, está Foro Internacional, de las que están indizadas, y luego las que también tienen esos temas que no están indizadas. Entonces hay un montón de proyectos editoriales que se están jalando el mismo público, ¿me explicó? Entonces es como que tienes un montón de pizzerías en la misma calle y entonces la gente dice, bueno, ya, ninguna ofrece algo original. Entonces, mientras todos esos proyectos no busquen una singularidad temática, algo que tú digas, esta revista publica esto respecto de las otras, de todas esas, digamos, que alguna tenga un ámbito específico en lo que se hace importante y ahí es a donde podría jalar. Contrario a lo que normalmente se piensa, que voy a hacer una revista multidisciplinar, ¿no? De la arquitectura y el urbanismo y los pueblos que voy pasando y hasta los problemas de depresión en las ciudades, todo lo que me encuentre lo pongo, porque como no me llega nada, amplío mi espectro temático para ver si algo cae, en lugar de cerrarlo. O sea, lo que tendrían que hacer, si de verdad no está cayendo nada, es cerrar y cerrar y cerrar más el ámbito temático solamente en aquellos temas a donde no hay nadie que esté publicando nada. Me decía recién un editor del INECOL, esta revista puede tener importancia. Yo le digo ¿por qué? Y me dice, porque sería la única revista de micología que existiría en América Latina. Porque mira, tú revisas y no hay ninguna revista especializada en micología. Hay algunos que publican micología en cosas, en revistas de, yo qué sé, de silvicultura. Hay quien pone, pero una revista especializada en micología no hay. Me pongo a buscar y le dije, sí es cierto, Gerardo, no hay ninguna revista de micología, ya encontraste un nicho de mercado. O sea, sí es cierto que si la lanzas vas a poder hacer algo, porque no hay nadie que esté haciendo una revista hiper especializada en puritito hongo, ¿no? ¿Y hay demanda? Y hay demanda. El campo es muy pequeño, pero si no cierra el campo temático, no va a tener quien entre más lo abras, más competencia tienes. ¿Quieren posicionar una revista? Cierren su scope temático. Claro, no lo cierren a diestra y siniestra, lo tienen que cerrar hacia un ámbito temático donde no haya otros medios similares. En un principio no había revistas de estudios de género. Después al rato empezaron a haber un montón de revistas de estudio de género. Y si esas revistas de estudio de género no eligen un campo específico, no sé, se van a estar echando la competencia entre ellas y ninguna va a ser hiperespecializada. Y después toca ver si de verdad la gente está publicando lo que tiene que ver con el ámbito temático. Yo veía recién una revista de mi propia universidad que la edita la Facultad de Arquitectura y de pronto yo veo un texto sobre educación, ¿no? Educación y Foucault, y que entonces que si Foucault y que el dispositivo del poder. Entonces yo digo, ya a ver, perdón, pero es una revista de arquitectura. Entonces, si yo estoy buscando un análisis sobre el dispositivo de poder de Foucault en el aula, te juro que no la busco en una revista de arquitectura. Ay, no, es que hay un cuerpo académico que trabaja el tema del Foucault. ¿Y el mundo cómo lo sabe? ¿Y al mundo qué le importa? Al mundo qué le importa que haya unos arquitectos que perdieron el rumbo y que están haciendo estudios de didáctica en la Facultad de Arquitectura de la Autónoma del Estado de México. Pero como son de la casa, ni modo que les diga que no. Incluso hay casos, por ejemplo, donde tú ves que hay revistas que tienen casi el nombre de la facultad, ¿no? Revista de arquitectura, urbanismo, tal inmoderada, diseño gráfico industrial. ¿Qué es esto? Es que son las áreas que hay en la facultad, sí, pero la revista no debe reflejar lo que hay en la facultad, porque no es una revista de la facultad. ¿Eso les cuesta un trabajo entenderlo? Porque la verdad es que ¿yo qué hago? Con una revista, por ejemplo, que tenga arquitectura, que tenga urbanismo y que tenga diseño industrial. La arquitectura cotiza en Arts and Humanities, el urbanismo cotiza en ciencias sociales, ¿sí? Y el diseño industrial cotiza en tecnologías. Cuando yo me voy a estas bases de datos, ¿a dónde indizo esa revista? ¿La parto a la mitad? Porque todas estas bases de datos están divididas en disciplinas. Y no es maldad del corazón de quienes hacen esas bases de datos, pues es que están así, que aquí en México las facultades de arquitectura tengan alojado el urbanismo, no quiere decir que así funcione. En Argentina el urbanismo lo tienen alojado en la Facultad de Filosofía. Sí, en parte
¿O no? Es al contrario, es urbanismo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo veo una revista como lector, yo veo una revista que dice urbanismo, arquitectura, diseño gráfico, me echo a correr, mira, así. Y le digo al editor, qué linda que está, ¿eh? Me echo a correr, yo digo, no hombre, pero jamás se va a posicionar esa revista publicando de todo. Mientras más amplio esté el scope, más difícil va a ser posicionarla. Bueno, ¿cómo identificamos que una revista científica es un canal sólido? Más allá de que los textos sean bien buenos, vamos a hablar de lechura de la revista como editores, ¿sí? De lechura de la revista como editores. Ay, a ver si se ve. Son relevantes las publicaciones que cada comunidad académica utiliza como fuente para construir nuevo conocimiento en su disciplina. Como fuente de análisis. ¿Cuáles son tus revistas fuente? Es como decir qué música escuchas, ¿no? Es como decir qué revistas lees. Porque no todas las revistas que uno lee donde uno publica, ya quisiera yo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, o sea, yo digo, yo leo, yo qué sé, algunas revistas a donde pues, moriría por publicar ahí, pero francamente es más fácil leerlas que publicar ahí. Ahora, revistas fuente. Lo que yo tendría que estar buscando, por eso decía yo hace rato, estamos mal si como editores, cuando creamos o queremos consolidar un ámbito, un medio, una revista, nos preguntamos, ¿dónde están mis autores? Lo primero que se tiene que preguntar un editor de revista científica, bueno, yo creo que no nada más de revista científica, pero de revista científica es, ¿dónde están mis lectores? No se pregunten por sus autores. Si ustedes tienen lectores, los autores solitos van a llegar. ¿Por qué? Porque una revista es de calidad en la medida en que tiene lectores. Además, no cualquier lector, lectores que también están haciendo ciencia y que citan a sus textos. Por eso decimos que una publicación es importante cuando se utiliza como fuente de creación. Me regreso al ejemplo de Artes de México, ¿no? Probablemente Artes de México no tiene la intención de ser una revista científica y sin embargo, algunas áreas científicas la están utilizando como una revista fuente. No puedes dejar de reconocerla como una revista fuente. Como una revista fuente que sabes que no publica ciencia, pero que está siendo fuente para hacer ciencia, ¿no? En el sentido más o menos de lo que decía hace ratito Alex, ¿no? A lo mejor algunas ecuaciones de Faraday, decías, ¿no? No eran importantes en su momento y después lo son. Ve tú a saber, que no tienen ellos la intención de ser científica, no, pero que lo que publican puede ser de utilidad para hacer ciencia, sí lo es. Y entonces, bueno, esa sería una cosa. Otra serían las revistas que publican lo más relevante de una disciplina y que son leídas y referidas en un campo de conocimiento, pero están publicando lo más relevante. No están publicando, ¿ustedes alguna vez leyeron, cuando llevaron cosas de filosofía de la ciencia, seguramente leyeron a Thomas Kuhn, se acordarán de él, ¿no? Cuando Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, nos hablaba justamente de la ciencia normal y de las, y de los paradigmas científicos que se modificaban. Entonces, decía Thomas Kuhn, viene un periodo de ciencia normal a donde siempre se está haciendo el mismo tipo de análisis hasta que llega un periodo de revolución científica, se modifica ese paradigma y entonces te lleva a otro lado y después se vuelve a hacer ciencia normal. Y toca preguntarse, ¿mi revista es ese tipo de revistas que está publicando ciencia normal bajo el concepto de lo que entiende Kuhn por ciencia normal, o está interesada también en localizar esos nichos de revolución científica para publicar lo que puede revolucionar y luego eso mismo va a hacer en su momento ciencia normal? Hay muchas revistas que están a la caza de ese, digamos, como de ese remolino que genera una discusión científica. ¿Ustedes están atrayendo ciencia normal o están atrayendo ese remolino? Claro, las que atraen ese remolino son las que se empiezan a posicionar más. Por otro lado, ¿cómo identificamos que una revista es de calidad? Porque eso hace que sea un canal, estamos hablando de canal sólido de comunicación. Ahora, cuando decimos calidad, ¿qué decimos? Porque es algo bien raro, o sea, no estoy tratando yo de cuantificar lo cualificable, yo sé que eso es imposible, pero cuando en este tipo de cosas más o menos se habla
de revistas de calidad o de publicaciones de calidad, ¿de qué se habla? Pues se habla de que una revista recurre a buenas prácticas editoriales y de comunicación científica, punto. No estoy diciendo que tiene buenos contenidos. Ninguna base de datos, ningún sistema de indización se va a poner las manos al fuego por los contenidos que estén publicando. Nadie. ¿Por qué razón? Porque esos contenidos dependen del peer review que tú tengas. Si ese peer review fue chafa, pues publicas chafa. Si fue bueno, pues publicas bueno, ¿no? En fin, ahora, lo que sí es que es de calidad cuando tiene buenas prácticas. Y todo editor científico debería tener claro cuáles son ese, digamos, como decálogo, que son más de 10, de las buenas prácticas en editoración científica, que hay varias, y de comunicación científica. Que tienen que ver con selección de contenidos en principio, es decir, la calidad científica, tener un comité científico, que es el que le estaría dando la calidad científica a una revista, y por otro lado, calidad de producción editorial, que se estaría a cargo del comité editorial. Son dos comités distintos y normalmente las revistas científicas, como revistas científicas, deben tener ambos comités, ¿sí? Porque si no, solo serían, digamos, editoriales. O sea, cuando solo tienes comité editorial, pero no tienes comité científico, no eres una revista científica, eres una revista, ¿no? Científica cuando ya tienes, además del comité editorial, el comité científico, ¿sí? ¿Cómo sería, para entender esto, la estructura organizacional de una revista científica como tipo ideal weberiano? No estoy diciendo que sea así en todos los casos, digamos, de esa forma, ¿ok? ¿Cuál sería el tipo ideal de la estructura organizacional de una revista científica? Hay una parte que va a tener que ver con, hay dos, o sea, todo órgano, y esto va no nada más para revistas, esto va también para colecciones de libros científicos, por ejemplo, ¿no? Tiene como dos órdenes o dos órganos, por así llamarlos. El que se va a encargar de la calidad científica y el que se va a encargar de la calidad editorial, son cosas diferentes. Calidad editorial no implica calidad científica y calidad científica no implica calidad editorial. Una cosa es científica, otra cosa es editorial y tienen que ir de la mano, ¿sí? Ahora, vamos a hablar en principio de la parte que está encargada de la calidad científica. Y esto tiene que ver exclusivamente con la selección de contenidos. ¿De qué va a depender la calidad científica? De la selección de contenidos. Punto. Puede estar bien fea la revista. No tiene que estar impresa en papel cuché 4 tintas, es más, ni siquiera tiene que estar impresa, ¿no? Puede tener una página incluso electrónica del nabo, puede ser, o sea, bella no tiene que ser. Sí tiene calidad científica. Ahora, le agradeceríamos mucho que además honrara eso y que la hicieran bien hecha, pero la calidad científica no es eso. ¿Cómo es esto? Tiene en principio un comité científico. ¿Quién conforma ese comité científico? Fíjense bien, esto es muy importante. Ese comité científico está integrado por los más sabios del mundo mundial, del universo internacional, de las galaxias circunvecinas, del tema de mi incumbencia, ¿sí? Por tanto, si mi revista es una revista de cactus, ¿no? Porque voy a irme al área de la botánica y voy a publicar puras cosas sobre cactus y suculentas, ¿no? Que me encanta el nombre. Entonces, tengo que buscarme a los expertos más expertos del mundo en suculenta. No a cualquiera, no el que está en mi centro de investigación o los 4 de mi área, no, del mundo, los mejores. Pero cuando yo digo los mejores, no es una cosa al azar, y fíjense, aquí es cuando empieza la cosa a ponerse más o menos complicada. ¿Qué es lo que hace WOS? ¿Qué es lo que hace Scopus para valorar que de verdad tu comité científico tiene integrados a los más, tú las traes del área de referencia? Lo primero que hacen, ¿ustedes piensan que WOS lee sus artículos? No, mis vidas. WOS no lee sus artículos. De una vez, quítense eso de la cabeza. Esperamos que los lean sus referees. ¿Qué es lo que hace cuando apenas llega a la revista y le empiezan a valorar? Empezó a tener citas la revista. ¿Le integro o no le integro? Eventualmente, primero al Emerging Source Citation Index, por ejemplo, para entrar a WOS, o la integro en el Cielo Citation o en otras bases. Y entonces, si la voy a incorporar o no, lo primero que hago es agarrar una lupa y mirar a su editor, o sea, el editor en chief, pero también mirar al comité científico, que es el máximo órgano, tanto como a los otros,
y tengo que ver que sean los más expertos de la disciplina. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacen. Este comité científico debe tener a los más importantes del mundo, que raramente van a vivir siempre en la misma ciudad, en la misma institución, ¿no? Tiene que ser, normalmente ese comité científico tiene que ser multiinstitucional y multinacional. Y digo, nada más que de verdad tengan ustedes a uno súper guau en su facultad, pero está luego muy raro que todos los miembros del comité científico son los miembros de la facultad, nunca falta, ¿no? Y después debe tener un comité o un consejo de redacción, ¿sí? Ese comité editorial o ese consejo de redacción tienen funciones diferentes, también son académicos, nada más que estos de acá son los académicos más súper guau del área de referencia. Ah, no se los dije. ¿Cómo yo sé si un académico que esté integrando el comité científico es el más chiquitiguau del área de referencia? Voy, lo reviso y reviso cuál es su índice H, y entonces yo tengo que suponer que el autor, el integrante del comité, debe tener un índice H superior al promedio de la disciplina. ¿Qué es el índice H? El índice H es el índice Hirsch, que lo que establece no es el publish or perish, no es simplemente, es algo más complicado que el SNI, 1000 veces más complicado que el SNI. Porque, digamos, sería una valoración a nivel internacional, el SNI es como nacional. ¿Cómo mido yo un índice H? Bueno, en principio, es que estoy hablando de revistas científicas, ¿verdad? Entonces, en principio yo tendría que estar suponiendo que los integrantes de ese comité científico escriben en revistas científicas, no en libros científicos, que también eventualmente, pero primordialmente en revistas científicas del área de la revista, ¿sí? Y una cosa, el índice H se calcula así, va a depender de la cantidad de artículos que yo he publicado, ¿sí? Es un indicador como relacional, que relaciona la cantidad de artículos que yo he publicado en toda mi vida en función de las citas que yo he recibido en toda mi vida. Y entonces se hace un cruce. Lo que yo hago es que grafico por un lado cuántos artículos he publicado, a lo mejor he publicado 100 artículos y tengo 0 citas, mi índice H es de 0. Puede que yo tenga un artículo que he publicado en toda mi vida y tiene 100 citas, mi índice H es de 100. Es poner en proporción la cantidad de textos que yo he escrito en mi vida en función de la cantidad de citas que como autor he recibido en mi vida. Y eso va a depender de las disciplinas. Hay disciplinas a donde el índice H promedio, yo qué sé, es de 5, es de 7, hay otras disciplinas a donde el índice H promedio es de 30, es de 50, porque hay disciplinas que son más dinámicas en la publicación y citación, en la comunicación de la ciencia, y hay otras disciplinas que son más aletargadas. Las humanas, artes y humanas son más aletargadas para la cita y la lectura, les cuesta más, o sea, tienen menos velocidad en la comunicación, y las ciencias tienen más velocidad en comunicación. Entonces, por ejemplo, si el promedio de la disciplina, yo que sé, en biología, por decir algo, es de 50, índice H, ¿qué quiere decir eso? Que yo he publicado por lo menos 50 artículos y he recibido 50 citas. Pero a lo mejor he publicado, yo qué sé, 250 artículos y he recibido 50 citas. Es ahí a donde se cruza. No es la cantidad, no es cierto ese del publish or perish, no al menos para el caso del índice H. Y ese índice H solamente se calcula para los autores que publican en revistas Voz o en revistas Scopus. No lo puedo calcular sobre revistas que no analizo, porque todos los que saben algo de metodología sabrán que solo puedo medir lo que puedo medir. Y lo que no puedo medir, pues no lo puedo medir. O sea, es que yo sé que suena muy tonto, pero no, o sea, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que hace WOS y Scopus? Analiza tu comité científico y ve y dice, los integrantes del comité científico de esta revista tienen un índice H superior al promedio de la disciplina. ¿Qué es lo que esto supone? Que el editor que está a cargo sabe que es el índice H y cuando esté invitando a conformar su comité científico, antes de invitarlos, lo que hace primero es ver su índice H. Entonces ves el índice H del autor y dices, ah, no, pues sí lo invito, o ah, no lo invito. Y evidentemente también se analiza el índice H del editor. Y se supone que el editor debe tener un índice H también superior al promedio de la disciplina. No nada más se valora a la revista, se valora que, digamos, los académicos que están detrás tengan un trabajo sólido académico también.
Ujú. Perdón, ibas a decir algo. Sí, en relación al índice H y de manera intuitiva, entiendo que debe de ser las revistas que se están revisando y las citas de esas revistas para el índice H. Ujú. Pero si se busca el índice H, por ejemplo, en un Google Scholar, En un ResearchGate. y en un Scopus, van a ser diferentes índices H. Claro, pero ahí te regreso a la pregunta que tenía Edwin hace rato. ¿A dónde quieres llegar? Sí, claro, claro. Si lo que quieres es que tu revista llegue a WOS, pues tú deberías estar buscando miembros de tu comité científico que tengan un índice H en WOS. Porque mira, índice H en Google Scholar ahora sí que todos tenemos, pero tú lo pones en proporción, ¿no? Entonces tú lo pones en proporción y cuando te piden, o sea, ni te deberían evaluar en el SNI, te deberían preguntar cuál es tu índice H en los distintos sistemas. ¿Cuál es tu índice H en Scopus, en WOS, en Google Scholar, en ResearchGate? Y evidentemente en Google Scholar siempre será mayor y en WOS será menor. Porque no voy a comparar nunca a un Google con un WOS. Pero todos tienen sus promedios, ¿no? Todos tienen sus promedios. Ahora, porque yo sé que la otra parte es más sencilla. Cuando uno conforma un comité editorial, normalmente lo hace pensando, ¿a quién leí? ¿No? Cuando yo estudiaba, ¿quién es el profesor que yo miro como oh, wow? Pero pues resulta que puede ser que cuando tú los ves, a mí me lo decía recién una editora, que estábamos revisando el índice H de sus comités editoriales, y me decía, se me han sido los de barro, ¿no? Todos los integrantes de su comité editorial, ninguno tenía ni siquiera perfil ID de Scopus, ¿no? Y me decía, yo que creía que eran lo máximo, pues sí, tú que creías que eran lo máximo, y entonces, ¿a quién invito? Pues busca ahí quienes tienen los perfiles más altos en el área, que era un área de sustentabilidad, de turismo sustentable, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora igual te dicen que no, pero que querías llegar a esas grandes ligas, ¿no? Sé que está bien difícil, por eso digo que es deprimente, es deprimente. Cuando se manda a enviar un artículo a pares, a la hora de hacer la evaluación de la revista para que entre en la indización de Scopus o de WOS, es importante tener que los comités a pares, el índice H, es decir, es importante. No, lo que tienes que hacer es que como normalmente las revistas son electrónicas, tú pones el nombre de tu autor, de tu miembro del comité, yo qué sé, doctor Redovsky, ¿no? Del INECOL. Entonces, pones doctor Redovsky y le pones un hipervínculo, clic a su perfil en ORCID. Entonces, ahí en el perfil de ORCID te va a llevar y te va a tener integrados todos los datos tanto de las citas como de los textos que ha publicado y tú ahí los puedes ver. No tienes que andarlos buscando. Todas las revistas, digamos, de editores que ya están jugando en esas ligas, todos sus comités editoriales están hipervinculados al perfil de ORCID de los autores. Esa es la pregunta, o sea, como editor o como revisor de un volumen, ¿hay que tener documentado esas hiperligas o no? No, a ver, no, es que están hipervinculadas, están activas. O sea, yo abro la página y al momento de abrir la página veo el nombre del señor y le hago clic y me lleva a su ORCID. Los demás saben que es el ORCID, ¿sí? ¿No? Es el ID de autor estandarizado, ¿no? Todos los autores tienen, digamos, tienes que hacer una normalización, una desambiguación de tu nombre. Como el CURP de los números. Hay universidades que ya tienen como política institucional, Mayola por ejemplo, que todos los autores tengan su número ORCID para que quede debidamente atribuida no nada más el nombre del autor, sino también el nombre de la institución. Si te ponen, algunas veces te están pidiendo que incluyas tu número ahí. Sí, no, pero digamos, es exigencia, porque es exigencia de estos sistemas. ¿Por qué razón? Porque te ayudan a integrar información. Yo sé que, por ejemplo, cuando te digan los que te dicen que la revista sea en papel, ¿no? Y que te dicen, ay, es que la revista en papel las revistas electrónicas nunca van a poder lograr lo que lograban las de papel. Tú dices, no, nunca. O sea, yo a la de papel, por más que le hacía así, no me hipervinculaba al ORCID de los autores. Claro que no. Vieras que no. Tienen toda la razón. Bueno, entonces, comité científico, en su integración debe estar conformado por investigadores cuyo índice H sea superior al promedio de la disciplina. Después tengo al comité editorial. El comité editorial, ese sí es más local. El comité editorial ya son los de casa, porque miran cosas diferentes de la vida institucional de la revista. El comité científico, por ejemplo, está encargado de discutir
si voy a cerrar el ámbito temático de mi revista, ¿hacia qué ámbito temático voy a cerrarlo? ¿Cuál va a ser el tipo de peer review que voy a elegir? Porque hay varias modalidades, a lo mejor va a definir cuál es la cantidad de colaboraciones que se pondrán en cada fascículo, ese tipo de cosas. Definirán si hay eventualmente un número especial, qué temas deberá atender, pero la vida académica o de investigación la discute el comité científico. Ahora, el consejo editorial o el comité editorial, ¿qué es lo que discute? La vida interna de la revista. Ay, que si bajamos de 100 a 500, de 500 ejemplares a 100, ¿no? Que si dejamos de publicar en papel y nos vamos a lo electrónico. Ajá. Que si para el DOI contrato a Crossref o contrato a Medra, ¿no? Que son las, yo qué sé, las empresas que lo distribuyen, que si voy a utilizar DOI o voy a utilizar Handle, que ya son cosas más como de la cuestión institucional. Oye, nos tenemos que ir por Handle porque es la política que utilizó el repositorio de la institución, ok, pero esas cosas más internas, ¿sí? Que si se contrata a una nueva secretaria, eso no lo va a ver el comité científico, ¿no? Las cosas de la vida institucional la va a ver el comité editorial. Por esa razón es que se pide que todas las revistas científicas tengan perfectamente diferenciado el comité científico del editorial. Ahora, el editorial también son científicos, nada más que son científicos que van a ver la vida interna, también son académicos, pero unos ven la vida interna y otros ven la vida, digamos, como de la discusión en la disciplina. ¿Me estoy entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, habrá otros. Hay revistas ya muy grandes que tienen una cosa que le llaman, está el editor editorial, que es el editor en jefe, ¿no? El editor in chief, en el caso de las revistas, digamos, anglosajonas, así le llaman, editor in chief, que aquí en México le decimos director editorial, porque le llamamos editor como al chalán que nos ayuda, ¿no? Y el académico que hace el trabajo le decimos director editorial, y hay veces que es el mismo, ¿no? Porque luego cuando va a depender. Entonces, este director editorial también tiene que ser un académico experto en el tema y que también tenga un índice H superior al promedio de su disciplina. No es este político que cayó en desgracia y que decimos, ¿qué le hago a don, no? ¿Qué le hago al doctor Gutiérrez? No, pues ¿sabes qué? Que ponlo a dirigir la revista tal. No. Yo no lo he visto nunca. Se ve más cerca del Estado de México que en el norte, ¿no? No les sé decir, pero bueno, sí, o sea, nunca falta el político político académico que cayó en desgracia, le pone la revista y luego el otro no sabe ni qué hacer y bueno, no, tiene que ser un académico de peso completo que tenga un índice H alto, que haga todo este trabajo, ¿vale? Ahora, luego tengo, para algunas revistas que son muy grandes, en las áreas de ustedes, por ejemplo, pienso en, probablemente Alex conoce, seguramente el Archives of Medical Research, que tiene varios editores en jefe, ¿no? Y probablemente acá que trabajas cosas más de botánica, conoces Agrociencia, ¿no? Del Colpos, que también tiene editores en jefe, que son revistas muy grandes, bueno, muy sólidas, ya muy posicionadas, que tienen editores por área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Agrociencia, que la hacen en el Colpos, en el Colegio de Postgraduados, tiene a su editor, a su director editorial, Sergio González, perdón, y Sergio es un SNI emérito de todos los eméritos que hay, ¿no? Y él nada más hace así, él está ahí porque es bien famoso, ¿no? Y tiene un montón de equipo que le ayuda, y él está porque es famoso, ¿no? No porque fue un político caído en desgracia. Y luego tiene editores en jefe, editores de área, tiene como 5 editores de área, que ya son también académicos, pero más junior, ¿no? Digamos, serían unos fellow, en el caso como de las estructuras gringas, que son a lo mejor ya postdoctorantes o ya más jóvenes, y son editores por área. Entonces tiene un editor para el área de silvicultura, tiene un editor para el área de pecuarias, tiene otro editor para el área de agrícolas, ¿no? Entonces tiene 5 editores, llega un cúmulo de artículos infernal, y entonces él lo único que hace es que les da el primer así, ¿no? Los ve y les hace, sí, esto sí pasa, ¿no? Los ve, no, que se vaya. Y entonces tienen como otras revistas hermanas, que ellos le llaman. Entonces todos los artículos, la primera revisión que hacen, que es la revisión editorial, él solamente elige, en esa primera revisión, y esa es la tarea del director editorial, solamente elige lo primero, ¿no? Y lo que no lo manda a otras revistas hermanas, que son más, digamos, menos sólidas, con menos, o sea, que no están, es que, por ejemplo, está en JCR, creo que cuartil 2 o 3, y lo mandan a otras y solo se queda como con lo mejor, y eso se lo da a sus editores asociados por área. Entonces, si es del área de pecuarias,
le dice, mire, esto trata de animalitos, ve, ¿no? Ahí va, se va a lo de pecuarias. Y entonces ya le hacen otra revisión y luego ya lo mandan a dictamen. ¿Ustedes creen que inmediatamente lo envían a dictamen? No. Tiene que pasar por un montón de procesos previos, ¿sí? Y para eso están los editores asociados. Luego tengo a un editor o secretaria técnica editorial, digamos el editor más técnico, el editor técnico, ¿no? El que ya se encarga de administrar el proceso de dictamen y es el que el director editorial le dice paso esto, lo otro, pero ese es el que va a ser como el vínculo entre el mundo científico y el mundo editorial. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ese va a ser el editor técnico. Hay muchas revistas que lo único que tienen es un editor técnico, ¿no? Y luego se quejan de que no están posicionadas, ¿no? Ahora, ese editor técnico no debe ser académico forzosamente. Ese editor técnico no debe tener un índice H superior a nada, con que, miren, sepa leer y escribir, a veces el corrector de estilo se terminó convirtiendo en el editor técnico, pero debe ser alguien, no es especialista. O sea, si yo puedo ser editor técnico de una revista de, yo qué sé, de micología, sin ser especialista en micología, ¿sí? Puedo ser editor técnico de una revista de neurociencias sin ser neurobiólogo, ¿ok? Es editor técnico. Ese ya es el que va a patonear más la cosa como administrativa, ¿vale? Y luego tengo, por supuesto, a mi cartera de árbitros o dictaminadores. Mi cartera de árbitros no son exactamente los mismos del comité editorial. Mi cartera de árbitros es algo mucho más amplio. Y yo les voy a poner un ejemplo, nunca voy a acabar yo con este curso, pero les voy a poner un ejemplo de cómo funcionan la parte de los árbitros o dictaminadores. Porque hay quien pone luego su lista y yo digo, ay, chiquito, pobrecito, ¿no? O sea, si se supone que era, y ponen así una lista de 5, y yo digo, no. A ver, vamos a suponer que yo tengo una revista, va a ser una revista modelo. Imagínense que yo tengo una revista de ciencias sociales, que ya decía yo que la revista de ciencias sociales en promedio, para llegar a estos estándares, en promedio tiene que estar publicando del orden de, ¿cuántos dije? 30, ¿sí? 30 artículos al año, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ese es el estándar que establece, por ejemplo, WOS para sociales. Para ciencias son 45, ¿no? Ajá. Luego, imagínense que yo tuve una tasa de rechazo, porque se supone que no acepto todo, ¿no? O sea, no acepto todo, entonces tengo una tasa de rechazo. Ahora sí que, ¿de cuánto les gusta su tasa de rechazo de esta revista hipotética que estamos construyendo? Está publicando 30 al año, pongan ustedes que es trimestral, que es cuatrimestral y que entonces saca 10 cada fascículo, ¿no? Porque es cuatrimestral y saca 10 y saca 30 al año. Y una revista, por ejemplo, Nature o Science tienen una tasa de rechazo del 99%, ¿no? Pero no estamos hablando de Science, ¿verdad? Vamos a hablar de una revista más del reino de este mundo. ¿Del orden de qué les parece que tendría una revista? ¿Como cuánto estarían aceptando, rechazando? Tasa de rechazo. 50%. Ponle tú 50. Ahora sí que vámonos con 50. Si yo estoy publicando 30 y yo te digo que mi tasa de rechazo es 50 al año, esto quiere decir que en realidad ¿cuántos recibí al año? 60. Pues 60, ¿no? O sea, 60 de verdad recibí, de los cuales acepté solamente el 50%. Pero a todos les tuve que hacer revisión por pares, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo opera el peer review? El blind ya esa es otra historia, pero el peer review, ¿cómo opera? Yo le mando un texto a Mayola, y entonces Mayola dice, espérate, ahorita te aviso porque lo tengo que mandar a revisión por pares. ¿A qué se refiere? Por pares es iguales, porque ya decíamos que es un sistema de castas. Entonces un igual es, si este es doctor, lo mando a revisión con un doctor. Si este es SNI emérito, lo mando con un SNI emérito, ¿no? Si este era premio Nobel, pues lo mando con un premio Nobel, ¿no? Igual que los exámenes recepcionales. No puede haber en el examen recepcional de grado de doctor como jurado un licenciado. Así igualito. Hagan de cuenta. Entonces, por eso yo le pido su currículum como editora a los autores para saber qué, ¿no? Pues qué tan grueso es su currículum y así de grueso tengo que mandar el dictamen, ¿no? Un peso completo lo evalúo un peso completo, no lo va a evaluar un doctorante. Bueno, entonces, si yo parto de ese supuesto, yo, por ejemplo, cada uno de estos artículos lo mandé a revisión con dos revisores, que son iguales, ¿no? Era un postdoctor, lo mandé con 2 postdoctores, que deben ser de instituciones diferentes. Si yo llego con Mayola y le digo, quiero publicar esto,
Yo soy de la Autónoma del Estado de México y entonces ella está acá en Ciudad Juárez. Ella me manda a evaluar con cualquier investigador del mundo que trabaje mi tema, pero que no sea de la Autónoma del Estado de México, ¿no? Me manda a evaluar, yo que sé, a Viena con una persona y me manda a evaluar a Tokio con otra, ¿sí? Y uno de estos, está mi texto aquí está mi texto, y me manda a evaluar con 2, ¿sí? Aquí están mis evaluadores. Y el de Viena dijo que sí, que se publique. Y el de Tokio dijo que sí. Pues va, ¿no? Claro, con todo el proceso. Ahora no, que el de Viena dijo que sí,